¿Por qué después de 2000 años seguimos hablando de una reina egipcia? ¿Qué hizo Cleopatra para convertirse en una de las mujeres más famosas de toda la historia? Muchos piensan en Elizabeth Taylor, en joyas exóticas o en una seductora legendaria. Pero la verdad es mucho más fascinante y compleja. Hoy vamos a desentrañar el misterio de Cleopatra, no la de Orsini, sino la mujer real, una estratega brillante que luchó con uñas y dientes por su reino en un mundo dominado por hombres. Para entender a Cleopatra, primero hay que entender su mundo. Ella no era egipcia de sangre, era griega, descendiente directa de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, que se quedó con Egipto tras su muerte. Nació en el año 69 a.C., en una Alejandría que era el centro del conocimiento y la cultura del mundo antiguo. Era una ciudad vibrante, llena de eruditos, científicos y artistas, con la biblioteca más grande que la humanidad había conocido. Cleopatra creció en este ambiente. A diferencia de sus ancestros, que se mantuvieron griegos, ella hizo algo radical. Aprendió el idioma egipcio. Why no solo is. Se dice que hablaba hasta 9 idiomas. Esto le dio una conexión directa con su pueblo que ningún otro Ptolomeo tuvo. Pero su juventud no fue un cuento de hadas. El poder en la dinastía tolemaica era un juego sangriento. Traiciones, asesinatos entre hermanos. Todo valía para llegar al trono. Cleopatra vio a sus hermanas mayores ser exiliadas o ejecutadas. Aprendió desde niña que para sobrevivir debía ser más inteligente, más astuta y más despiadada que cualquiera a su alrededor. Cuando su padre murió, ella, con solo 18 años, heredó el trono junto a su hermano menor Ptolomeo III, con quien además tuvo que casarse siguiendo la tradición real. Pero compartir el poder no estaba en sus planes, ni en los de él rápidamente. Los consejeros de su hermano vieron en Cleopatra una amenaza. Era demasiado inteligente, demasiado ambiciosa, así que conspiraron contra ella y la obligaron a huir al exilio. Parecía el fin, una reina joven, sola y desterrada. Pero aquí es donde empieza la leyenda. En lugar de rendirse, Cleopatra reunió un ejército de mercenarios y se preparó para reclamar lo que era suyo. Y justo en ese momento, el hombre más poderoso del mundo llegó a Egipto. Julio César en Roma estaba en plena guerra civil. El rival de César, Pompeyo, había huido a Egipto buscando refugio, pero los consejeros del joven rey Ptolomeo cometieron un error fatal. Lo asesinaron, pensando que así se ganarían el favor de César. Fue todo lo contrario. César se horrorizó y, viendo la inestabilidad del reino, decidió quedarse para poner orden. Cleopatra vio su oportunidad. Sabía que no podía enfrentarse a las legiones romanas ni al ejército de su hermano. Tenía que llegar a César, pero Alejandría estaba controlada por sus enemigos. Y aquí ocurre una de las anécdotas más famosas de la historia. La leyenda cuenta que Cleopatra se hizo enrollar dentro de una alfombra para ser introducida de contrabando en el palacio y presentada ante César. Imaginen la escena A. Un sirviente desenrolla la alfombra y de ella emerge, no un tesoro, sino la joven reina exiliada. César, un hombre de 52 años, un general curtido en 1000 batallas, quedó completamente cautivado, pero no solo por su belleza. Quedó impresionado por su audacia, su inteligencia y su dominio de la situación. Esa noche hablaron durante horas. Ella no solo buscaba un aliado, le presentó un plan. Le explicó que un Egipto fuerte y estable bajo su mando sería un socio mucho más valioso para Roma que un reino títere en caos. César estuvo de acuerdo. Con el apoyo de sus legiones, derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo mientras intentaba escapar. Cleopatra fue restaurada en el trono, esta vez junto a otro hermano, aún más joven, Ptolomeo XIV. Pero su verdadero socio era César. Su relación no fue solo política, fue también personal. Tuvieron un hijo, Cesarión, que significa pequeño César. Para Cleopatra, este niño era la clave de su futuro. Era la unión de Egipto y Roma, la posible semilla de un imperio mediterráneo gobernado desde Alejandría. Viajó a Roma con Cesarión, no como una conquistada, sino como una reina aliada, viviendo en una de las villas de César. En su presencia causó un escándalo. Los romanos, con su moral estricta, la veían como una amenaza exótica y corruptora. Pero su objetivo era claro: asegurar que César reconociera a su hijo como su heredero. Sin embargo, todos sus planes se vinieron abajo en los idus de marzo del año 44 a.C. Julio César fue asesinado en el Senado. Con Roma sumida de nuevo en el caos, Cleopatra tuvo que huir de vuelta a Egipto. Su sueño de un imperio conjunto se había esfumado.
pero no se rindió. Tras la muerte de César, el poder en Roma se dividió entre su sobrino nieto, Octavio, y su principal general, Marco Antonio. Y una vez más, Cleopatra supo que su destino y el de Egipto dependían de seducir al nuevo hombre fuerte de Oriente, Marco Antonio. Antonio la convocó a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por su supuesta ayuda a los asesinos de César en Cleopatra. Sabía que esta era su segunda gran audición, y no la desaprovechó. En lugar de llegar como una acusada, llegó como una diosa. Navegó por el río Sidno en una barcaza espectacular, con velas púrpuras y remos de plata, perfumada con exóticos aromas. Ella misma iba vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientes. No fue a ver a Marco Antonio, hizo que Marco Antonio fuera a verla. El efecto fue inmediato. Marco Antonio, un hombre conocido por sus pasiones y su amor por los lujos, quedó completamente deslumbrado. Igual que con César, su relación fue una mezcla de política y amor apasionado. Pasaron juntos un invierno en Alejandría, un tiempo de fiestas y lujos legendarios. Pero, de nuevo, Cleopatra tenía un objetivo estratégico. Con el apoyo militar de Antonio, podía expandir su reino y asegurar su independencia de Roma. Juntos tuvieron 3 hijos. Por un tiempo, pareció que su sueño de un gran imperio oriental podría hacerse realidad. Marco Antonio, influenciado por ella, empezó a actuar más como un monarca helenístico que como un general romano. En un acto público conocido como las Donaciones de Alejandría, repartió los territorios orientales de Roma entre Cleopatra y sus hijos. Se proclamó a Cesarión como el verdadero hijo y heredero de César. Un desafío directo a Octavio, que basaba su poder en ser el hijo adoptivo de César para Octavio. Esto fue la gota que colmó el vaso. Octavio lanzó una brillante campaña de propaganda en Roma, pintó a Marco Antonio como un traidor debilitado y embrujado por una reina extranjera, lujuriosa y ambiciosa que quería gobernar Roma. A Cleopatra la describió como el enemigo público número 1, una amenaza para los valores y la existencia misma de la República. La guerra era inevitable. La batalla final se libró en el mar, en Accio, en el año 31 a.C. La flota de Cleopatra y Antonio fue aplastada por la de Octavio, más ágil y mejor comandada. La pareja logró escapar y regresar a Alejandría, pero sabían que el fin estaba cerca. Octavio y sus legiones avanzaron sobre Egipto. Lo que sigue es una tragedia digna de Shakespeare. Marco Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Desesperado, se arrojó sobre su propia espada. Moribundo, fue llevado hasta el mausoleo donde Cleopatra se había refugiado. Murió en sus brazos. Él quería llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal, la máxima humillación para un enemigo vencido. Cleopatra, con 39 años, lo sabía. Había perdido su reino, su amado y su futuro, pero se negó a ser un trofeo. Según la historia más famosa, se hizo traer una cesta de higos que ocultaba un áspid, una cobra egipcia. Se dejó morder por la serpiente y murió, fiel a su imagen de reina hasta el final. Eligió su propia muerte antes que la deshonra. Su hijo Cesarión fue capturado y ejecutado por orden de Octavio. Con él, murió el último faraón de Egipto y la última esperanza de Cleopatra. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué sigue siendo tan famosa? No es solo por su belleza o sus romances. Cleopatra fue mucho más que eso. Fue una política increíblemente hábil, una diplomática multilingüe y una comandante naval. Fue una de las mujeres más educadas de su tiempo. Gobernó durante más de 20 años en un mundo brutalmente patriarcal, defendiendo la independencia de su reino contra la superpotencia más grande que el mundo había visto. Usó el romance como un arma de Estado. Sí, pero siempre con un objetivo claro en la supervivencia y la gloria de Egipto. Su historia fue escrita por sus enemigos, los romanos, que la convirtieron en una caricatura de seductora malvada para justificar su conquista. Y esa es la imagen que ha perdurado, la que Hollywood ha explotado una y otra vez. Pero la mujer real fue una gobernante formidable, una estratega brillante, cuya ambición solo fue superada por su inteligencia. Su tragedia no fue el amor, sino la política. Fue la última gran reina del mundo helenístico, una mujer que se atrevió a desafiar a Roma, y casi lo logra. Esa es la verdadera razón por la que, 2 milenios después, el mundo sigue fascinado por Cleopatra. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!